son los siddhis? ¿Cómo se consiguen? ¿Cuáles son los más comunes? En este video intentaremos contestar, aunque sea en parte, de estas preguntas. Hola amigos, hoy vamos a referirnos a los siddhis. Cuando hablamos de siddhis nos referimos a una serie de logros, de experiencias que se obtienen a partir de la práctica integral del yoga. Es decir, no los vamos a lograr solamente por la práctica del yoga físico, como puede ser el hatha yoga solamente, sino que aquellas personas que practican el yoga a nivel físico, mental y espiritual son los que pueden acceder a los siddhis. Hay que aclarar que los siddhis no son milagros ni habilidades mágicas o superpoderes. Un siddhi se alcanza a través de la práctica del samayama, que a su vez es la combinación simultánea de las prácticas de la concentración, la meditación y el samadhi, que sería entendido así como una calma o un éxtasis de la absorción meditativa. Alguna gente también lo identifica con esto mismo, con la iluminación. Cuando se aunan estas tres prácticas realizadas con éxito, pueden sucederse los siddhis, se busquen o no. Hay que aclarar que los siddhis son como un subproducto, por decirlo de alguna manera, de estas tres prácticas, pero que para los yogis no son un fin en sí mismo. Para ninguna persona que aspire a avanzar espiritualmente, podemos reconocer que nos pasan los siddhis, podemos disfrutarlos, pero no podemos quedarnos en ellos, ni podemos hacer un uso de espectáculo de los mismos. Los siddhis no deben ser objeto de presunción, de orgullo, de arrogancia, por lo cual no se debe presumir de ellos, como decíamos. Hacerlas notar de alguna manera que no sea para ayudar de una manera sincera a los demás o como una manera de aprender, no es necesario. Y lo más probable es que sea que nos va a afectar en vez de ayudarnos. No son habilidades para formar parte de un espectáculo, ni debemos creer que somos mejores por tenerlas, que estamos de alguna manera por encima de los demás. Ya que eso configuraría un retroceso a nivel espiritual. Le estamos volviendo a dar un empujoncito al ego, y sabemos que cuando el ego domina a la persona, y esto puede pasar con los siddhis, de que nos creamos que somos superiores porque tenemos una clarividencia, una telequinesis o cualquiera de las otras habilidades, es claramente un retroceso, es decir, hacia adelante y 2 pasos hacia atrás. Bueno, los siddhis, como decíamos, deben vivirse de manera discreta, sin obsesionarse en ellos, sin hacer de ellos el centro de nuestra vida. Hacer lo contrario sería reforzar, como decimos, el ego. Entonces no es bueno. Sé que me repito diciéndolo, pero es importante que esto quede claro, porque hay mucha gente que creen que lo máximo a lo que pueden aspirar o lo importante que pueden aspirar es hacer, por ejemplo, clarividente y ver el futuro, el pasado, o mismo poder adivinar cosas y demás, cuando eso es, digamos, una parábola, una manera, de alguna manera como un juego para la mente, pero no es lo importante. Esto no debe olvidarnos de seguir nuestro camino y de seguir trabajando en nuestro crecimiento espiritual. Pero bueno, vamos a ver ahora las manifestaciones de los siddhis. ¿Qué cosas pueden ser entendidas como siddhis? Hay muchísimos logros o siddhis que tiene una persona cuando avanza en el tema del yoga. Pero como clases básicas, como 3 clases básicas, se pueden ver que los aunarían más o menos a todos, los clasificarían dentro de estas 3 clases. Uno es tener un control excepcional sobre nosotros mismos, que nuestra mente y nuestro cuerpo nos obedezca absolutamente. La otra gran clasificación entraría todo aquello
que es la capacidad de obtener conocimiento sin importar el tiempo y el espacio. O sea, de alguna manera nosotros cuando tenemos un dominio total sobre el tiempo y el espacio, nos podemos volver clarividentes. Esto incluye obviamente la precognición, la retrocognición, inclusive la telepatía. Estas habilidades, como decimos, pueden hacer que el tiempo vaya para adelante o para atrás en cuanto a conocimiento y nuestra conciencia pueda viajar en esa línea de tiempo, o también puede ser entendido como que nuestra conciencia pueda desplazarse a diferentes lugares y captar información de diferentes lugares, de diferentes personas. Por último, la otra gran clasificación sería todas aquellas siddhis o logros que englobaría todo lo que es la psicoquinesis, o sea, la psicoquinesis o la interacción entre la mente y la materia. Digamos, la capacidad de la mente para influir directamente en la materia. Estos serían las tres grandes clasificaciones. A nivel específico podríamos detallar algunos siddhis. Cabe aclarar que no son todos, hay bastantes más y de hecho las personas pueden llegar a tener otro tipo de logros, no quiero llamarlo poderes, pero bueno, de capacidades que no son las que están enumeradas aquí. Se pueden, digamos que hay personas que tienen siddhis muy especiales, a veces muy específicos. Pero bueno, vamos a los más comunes. Por ejemplo, dentro de la primera clasificación, una persona puede hacerse tan pequeña como desee, o sea, aquí entra el dominio del cuerpo, o por el contrario, la persona puede hacerse tan grande como desee. La persona puede hacer que su cuerpo sea ligero, como una pluma, o puede ser que se vuelva muy, muy pesado, como si fuera acero. También podemos tener el poder, por ejemplo, de entrar en el cuerpo de otros seres, por ejemplo, de animales, inclusive de otras personas. También puede entrar dentro de estos siddhis el poder tener elementos bajo control. Como decimos, la lista de los siddhis es muy larga, pero bueno, por ejemplo, está la liberación del hambre y de la sed, la liberación de efectos de frío y de calor. Este es bastante interesante, este siddhi sobre el frío y el calor, porque es uno de los más registrados y de alguna manera de los más estudiados con los monjes del Himalaya, en los cuales trabajaban la capacidad de que su cuerpo generara calor, un calor sumamente extremo, digamos, para las circunstancias en las que estaban. Inclusive, seguro que ustedes ya conocen este estudio y demás que se ha visto, que se han comprobado de monjes que pueden secar sábanas en lugares muy fríos y muy húmedos. O sea, este siddhi es que la persona tiene tal control, tal dominio sobre su cuerpo que su temperatura corporal la lleva hacia lo que quiere, ¿no? También, por ejemplo, tenemos siddhis que son de personas que se liberan de todas las emociones. Como decimos, también tenemos el tema de la clarividencia, el conocimiento del pasado, del presente, del futuro. Dentro del dominio del espacio también localizar lugares con objetos, por ejemplo, tesoros escondidos que se pueden hallar a través de este tipo de capacidades. También dentro de los siddhis también está el obtener conocimiento de las vidas pasadas de uno mismo. También se entienden como siddhis escuchar a grandes distancias, ver a grandes distancias, mover los objetos con la mente, transformar los objetos a voluntad, adaptar la apariencia de unos cuerpos a otros, morir justo cuando se desea,
o sea, determinar el momento de nuestra muerte, cumplir de manera perfecta con nuestra voluntad, conseguir el máximo despertar. Los siddhis pueden tomar muchísimas apariencias y cumplir con muchísimas cosas, como decimos. Pero bueno, es importante tener una idea. Muchos de ustedes, si empiezan una práctica constante e integral del yoga, pueden empezar a tener diferentes efectos. Por ejemplo, me ha pasado que me han comentado personalmente de personas que se adentran en el tema del yoga y que se les hace mucho más fácil saber qué están pensando las personas, que en algunos momentos es bastante complicado porque esas personas están hablando con alguien y a la vez están como escuchando los pensamientos de la persona. Entonces, vamos, que podemos darnos cuenta si nos están mintiendo, por ejemplo. Ese siddhi no está demasiado registrado en diferentes escrituras como las hindúes, pero que me han sido comentados a nivel real. Después otras personas también me han comentado de siddhis de desarrollar lo que es el oído psíquico, o sea, no estamos hablando de oír cosas comunes y corrientes, sino de tener una percepción psíquica a través del oído, escuchar voces, escuchar sonidos. Entonces, los siddhis tienen muchas maneras de manifestarse y estos de los que hablamos, como le digo, son los principales, pero no son todos. De hecho, si ustedes practican yoga y demás y me pueden enseñar efectos y cosas que le hayan pasado, a mí me encantaría, porque así voy enriqueciéndome. Bueno, estos son, como decimos, los principales siddhis que se enumeran. Algunos son más reconocidos, otros inclusive han sido comprobados, como el tema de la temperatura corporal manejada a voluntad por los monjes del Himalaya, que habíamos hablado, y otros que no se tiene demasiada evidencia. Lo realmente importante sobre los siddhis es saber que si profundizamos en las prácticas meditativas de manera seria y continuada, posiblemente desarrollemos algunas de estas facultades. Y lo más importante es que sepamos que no somos seres superiores por ello, sino que es un resultado de la meditación que estamos llevando adelante. Quizás el principal objetivo que tienen los siddhis es darnos cuenta que vamos por el camino correcto, de que estamos haciendo las cosas de manera correcta. Y los siddhis de alguna manera son indicadores que nos dicen que vamos bien encaminados hacia la meta que queremos llegar, que no es otra que nuestro desarrollo espiritual y finalmente la iluminación. Puede parecer atractivo ver el futuro, mover los objetos con la mente o lo que sea que nos pueda proporcionar un siddhi, pero debemos entender que son solo un escalón en el camino y que esto, una vez superado, debe ser dejado atrás. Nos pueden pasar, lo podemos utilizar en nuestra vida diaria, un siddhi, si lo tenemos, sí, pero no debemos obsesionarnos ni debemos hacer de esto un espectáculo. Y por supuesto, no debemos dejar que esto nos distraiga de lo que es el camino verdadero. Bueno, amigos, espero haberles dejado un poco más claro el tema de los siddhis y nos oímos en un próximo video. Saludos.